Capítulo 101. Lo siento, por la reaparición mediocre en el costado de la biblioteca, se produjo una explosión masiva cuando dos figuras salieron volando de una nube de polvo y aterrizaron en un techo de goma cercano. Mute y Kusakabe se detuvieron deslizándose uno frente al otro. Kusakabe sostiene con fuerza su katana mientras sus ojos son agudos, observando cada uno de los músculos de Mute. El bíceps derecho de Mute se contrajo cuando la distancia entre Kusakabe y Mute se redujo. Mute apareció directamente frente a Kusakabe lanzando un volado. El golpe se elevó por el aire hasta que conectó con la barbilla de Kusakabe. Kusakabe tropieza antes de retroceder mientras envaina su espada. Sus ojos se dilatan al ver a Mute abalanzarse hacia él. Kusakabe lentamente desenvaina su espada mientras murmura. Dibujo rápido. El cuerpo de Kusakabe parpadeó y apareció junto a Mute mientras empujaba su espada, la punta de la espada rozó el costado de Mute, la sangre brotó de la herida de Mute cuando la distancia entre el talón de Mute y la nariz de Kusakabe se redujo y una poderosa patada se estrelló contra el puente de la nariz de Kusakabe, enviándolo a volar desde el techo. La espalda de Kusakabe golpea violentamente contra una pared de ladrillos blancos antes de colapsar sobre una acera de concreto. Kusakabe yace en una acera de cara primero en agonía antes de levantarse del suelo y lentamente volver a ponerse de pie. Mientras Kusakabe se levantaba, se podía ver a Mute parado en el borde de la azotea mirando a Kusakabe. Mute esperó hasta que Kusakabe lo miró a los ojos antes de hablar. ¿Sabes? Mientras peleaba contigo, he estado pensando. Si mi gran reaparición simplemente te estuviera matando. Sería bastante mediocre, ¿no crees? Los ojos de Kusakabe se abrieron al ver aparecer una sonrisa trastornada en el rostro de Mute, mientras chasqueaba los dedos y una cortina comenzaba a formarse, cayendo del cielo. Kusakabe miró fijamente los crueles ojos de Mute antes de hablar. ¿Sabes? Has cambiado mucho desde nuestra última batalla. Cuando yo y los otros de primer grado peleamos contigo. Noté que tus ojos todavía estaban llenos de preocupación y vida. Pero eso ha cambiado ahora. Tus ojos están llenos de ira y derramamiento de sangre. Mute volvió la cabeza hacia Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Estar atrapado en un sótano y ser torturado implacablemente por tu hermana te hace eso. Pero si logras salir vivo de este Kusakabe, por favor díselo a Gojo, le agradezco por matar a mi hermana. Kusakabe miró a Mute desconcertado hasta que notó que el aire a su alrededor se estaba deteniendo lentamente. Mute respiró hondo hasta que de repente, todo el aire dentro de la cortina dejó de circular. Kusakabe miró a Mute preocupado cuando el sonido de alguien ahogándose entró en sus oídos. Kusakabe miró y vio a un anciano desplomarse en medio de la carretera. Las venas salieron de la cabeza de Kusakabe mientras miraba hacia Mute. Mute sonrió al ver la expresión enojada de Kusakabe antes de hablar. Gojo pronto se dará cuenta de que matar a mi hermana fue un defecto fatal. Ella era la única que podía controlarme. Pero, ¿qué opinas de este ataque que se me ocurrió? El ataque que hizo Mute fue algo en lo que pensó pero que nunca planeó usar. Esencialmente, Mute usó su técnica maldita de inversión para estancar el aire, creando aire muerto. En pocos minutos cientos de jóvenes ciudadanos morirán asfixiados. Los dedos de Kusakabe comenzaron a temblar mientras contenía la respiración. El plan de Kusakabe ha cambiado. Ya no puede ganar tiempo y esperar a los demás. Solo tiene unos minutos para interrumpir la técnica de Mute y salvar la vida de miles de personas. Esto era algo que Mute había planeado. A decir verdad, Mute podría descuidarse si su reaparición fuera mediocre. Solo quería una razón para que Kusakabe lo atacara irracionalmente. Mute sabía que no podía derrotar a Gojo y a todos los demás de primer grado que llegarían. Kusakabe agarró con fuerza la vaina de su katana antes de saltar disparando su espada fuera de la vaina, cortando el cuello de Mute. El corte falló cuando Kusakabe patinó y se detuvo en el techo de goma. Kusakabe giró sus pies y comenzó a lanzar una serie de cortes a Mute, obligándolo a retroceder, saltando a otro techo. Kusakabe rápidamente lo siguió saltando al techo antes de agacharse y hablar. Dibujo de espada de luna vespertina. Los ojos de Mute se abrieron cuando el cuerpo de Kusakabe parpadeó antes de que de repente dos Kusakabe aparecieran a su izquierda y derecha. Mute corrió hacia atrás mientras los dos Kusakabe lo perseguían antes de hablar al unísono al mismo tiempo, superponiendo sus voces. Dibujo de espada de Bato. Los cuerpos de los Kusakabes parpadearon y aparecieron directamente al lado de Mute. Blandieron sus katanas mientras las espadas cortaban con gracia el aire. La hoja se acercó más al cuello de Mute hasta que ambos se congelaron y se detuvieron a solo unos milímetros del cuello de Mute.
No está mal, si no tuviera una técnica de maldición probablemente me habrías atrapado. Dijo Mute con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, sin que Mute lo supiera, directamente detrás de él había otro Kusakabe cargando hacia él. Este Kusakabe era el verdadero. En 2 pasos, Kusakabe apareció directamente detrás de Mute y empujó su espada. La espada se acercó cada vez más a la espalda de Mute hasta que se escuchó una burla y Mute desapareció, haciendo que Kusakabe se deslizara hacia adelante y fallara su ataque. Los ojos de Kusakabe se abrieron en shock cuando se dio la vuelta y miró a Mute. Una sonrisa espeluznante apareció en el rostro de Kusakabe mientras hablaba. ¿Cuándo te diste cuenta? Mute miró a Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Desde el comienzo. Kusakabe dejó escapar un fuerte suspiro mientras los 2 clones a su lado se desvanecían lentamente. Kusakabe reflexionó antes de sonreír y un enorme corte apareció en su pecho. La sangre brotó del pecho de Kusakabe como una fuente mientras retrocedía tambaleándose. Kusakabe exhaló y se desplomó en el suelo. Mute se acercó al moribundo Kusakabe con una mirada fría en su rostro. Mute se paró sobre su cuerpo antes de comenzar a agrandar la cuerda enrollada alrededor de su antebrazo. La cuerda descendió lentamente fuera de la capa, hasta que de repente se escucharon fuertes pasos a la derecha de Mute, lo que le hizo mover la cabeza ante el ruido. Ojos mudos siguieron el cabello azul hasta que la figura pasó junto a él cortando el hilo. Mute dejó escapar una fuerte risa mientras miraba a la figura y hablaba. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Capítulo 102. Prueba de cuchillas. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Miwa miró fijamente con una mirada petrificada, su katana apuntando directamente a la yugular de Mute. Mute sonrió al ver la expresión de Miwa mientras apuntaba con su dedo índice al cielo y lo movía en un movimiento circular. La cortina que cubría la ciudad comenzó a desenredarse desde el cielo, mientras Mute hablaba mientras caminaba hacia el cuerpo de Kusakabe. Desobedeciste la última petición de tu maestro. Sabes que eso es tabú, pero ¿cómo te sentiste al pasar junto a todos los cadáveres que bordeaban las calles? Miwa no respondió, sino que respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Sabía que no tenía la oportunidad de derrotar a Mute, sin embargo, no sería propio de un hechicero Jujutsu huir. Los ojos de Miwa se dilataron mientras se concentraba intensamente en los movimientos de Mute hasta que de repente suspiró y habló. No eres divertido. Pensé que correrías hacia mí en un ataque de ira, pero parece que Kusakabe te enseñó algo mejor que eso. Sin embargo, ¿qué también te enseñó la espada? Miwa miró confundido a Mute cuando de repente pateó la katana de Kusakabe y aterrizó la vaina en su palma. Mute comenzó a sacar la espada de su funda usando su pulgar mientras hablaba. Mi hermana me enseñó a usar la espada durante mi estancia en el sótano, aunque ha pasado una eternidad desde que usé una espada. Así que, lo siento si los movimientos de mi espada son lentos, pero vamos, probemos las espadas. Cuando Miwa y Mute comenzaron su pelea, se pudo ver a 3 figuras corriendo hacia ellos. Las figuras saltaban de tejado en tejado. Antes de que Miwa atacara a Mute, Kusakabe le ordenó que alertara a los otros primeros grados. Y tal como le ordenaron, completó su tarea. Miwa le dijo a Mechamaru, lo que rápidamente alertó al director Yaga sobre el ataque de Mute. Se puede ver a Yaga corriendo por los tejados con otros 2 de primer grado siguiéndolo. Los 2 eran Nanami y Yao y todo. Se acercaban rápidamente a Mute cuando se escuchó el sonido de las espadas chocando. Mute saltó a otro techo mientras Miwa saltaba hacia él empujando su espada. El cuerpo de Miwa se elevó por el aire mientras su espada raspaba el de Mute haciendo que salieran chispas salvajemente. El sudor brotó de la cara de Miwa, el sudor que cayó de su barbilla cayó por el aire hasta que de repente las gotas de sudor se cortaron por la mitad y la sangre brotó en el aire. Un enorme corte apareció en el estómago de Miwa mientras ella retrocedía en agonía antes de que Mute le golpeara el pecho con el pie y la lanzara desde el techo. Miwa cayó al suelo con los ojos nublados, hasta que giró en el aire y aterrizó suavemente sobre sus pies antes de colapsar sobre una rodilla. Miró a Mute apenas consciente mientras sus labios temblaban. En ese único intercambio, Miwa sintió que su espada comenzaba a tambalearse, lo que significa solo una cosa. Su katana está a punto de romperse. El swing de Mute puede ser rígido, pero con la rigidez viene la fuerza bruta. Mute mira a Miwa con una mirada decepcionada hasta que abruptamente mira a su izquierda y nota algo. Mute mira fijamente las figuras que se acercan a él mientras una sonrisa caótica aparece en su rostro mientras se escucha un atronador aplauso.
Los ojos de Miwa se abrieron cuando su cuerpo cambió con el de Todo, quien apareció mirando a Mute. Mute miró a Todo a los ojos antes de agacharse esquivando un golpe de Nanami cuyos pies se deslizaron sobre tejas de metal. Mute volvió a mirar a la izquierda antes de chasquear los labios y darse cuenta de que Yaga había desaparecido. Mute supo al instante que Yaga planeaba abrumarlo con sus muñecos malditos desde la distancia. Nanami y Todo miraron a Mute antes de que él hablara con voz tranquila. Escuché que recientemente te ascendieron a primer grado. Así que te felicito, incluso si esta será la última misión que hagas. Todo sonrió mientras sus manos comenzaban a acercarse entre sí hasta que, en un solo movimiento rápido, sus palmas se juntaron creando un fuerte aplauso. Capítulo 103. El arte del aplauso. El atronador aplauso resonó en las paredes del edificio mientras el cuerpo de Mute parpadeaba siendo intercambiado con el de Todo. Los ojos de Mute se abren como platos antes de mirar a su izquierda y ver una horda de muñecos malditos corriendo hacia él. La gran cantidad de pasos de muñecos malditos se extienden hasta que se detienen abruptamente. Las muñecas quedan congeladas en su lugar mientras Mute corre hacia atrás esquivando una patada de Nanami que había saltado desde el techo. Nanami gira y salta hacia el movimiento de su espada. Su espada Roma se eleva por el aire, cortando despiadadamente el viento hasta que el hombro de Nanami se congela violentamente y detiene su movimiento. Nanami aprieta los dientes molesto mientras Mute gira y lanza una patada. La patada se acerca rápidamente a la barbilla de Nanami hasta que resuena otro aplauso y el cuerpo de Mute parpadea y reaparece en el techo. Mute golpea su pierna contra el suelo antes de que un fuerte puñetazo golpee su sien haciéndolo tropezar hacia un lado. Mute mira en la dirección del golpe antes de ver a Miwa. Mute la mira divertido antes de apuntar con la katana de Kusakabe a Miwa y agrandar la hoja haciéndola disparar hacia Miwa perforando su hombro. Miwa gritó de agonía cuando Mute giró la empuñadura y la hoja se clavó en el hombro de Miwa. Mute está a punto de cortar la hoja hasta que de repente se arroja una piedra a la katana. La roca alcanza la velocidad del sonido antes de estrellarse contra la katana y hacerse añicos. Mute mira sorprendido la espada destrozada mientras gira lanzando una poderosa patada al costado de Miwa y lanzándola desde el techo. El cuerpo de Miwa estaba a punto de estrellarse contra el suelo cuando un gran muñeco verde maldito como un mono saltó hacia ella y la atrapó. El muñeco se detuvo bruscamente antes de que una poderosa patada golpeara la parte posterior de su cabeza. La cara del muñeco quedó incrustada en el suelo mientras Mute estaba en el aire. El cuerpo de Mute cayó al suelo hasta que se escuchó otro aplauso y su cuerpo cambió nuevamente. Mute fue cambiado por Todo antes de que Mute se inclinara hacia atrás esquivando por poco un ataque de Nanami. Mute sonrió al ver el cuerpo de Nanami deslizarse a su lado hasta que ocurrió otro aplauso. Mute y Nanami intercambiaron lugares sorprendiendo a Mute, quien se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe de Todo. El sudor comenzó a gotear por el rostro de Mute mientras miraba fijamente a Todo y hablaba. ¡Qué jodidamente molesto! Los dedos mudos comenzaron a temblar mientras hilos afilados comenzaban a salir de todos los lados de su cuerpo, obligando a Nanami y Todo a correr hacia atrás. Todo sonrió mientras se detenía a varios metros de distancia. Todo miró hacia atrás, mirando la entrada de una estación de metro antes de aplaudir. Mute giró su cabeza hacia el aplauso, antes de mirar a su alrededor tratando de descubrir a quién cambió todo, sin embargo, nadie lo había hecho. Nanami y Todo seguían en la misma posición. Mientras Miwa yacía boca abajo en el suelo, apenas consciente. Sintiendo que algo andaba mal, Mute rápidamente se agachó y colocó su palma en el suelo, creando 3 enormes pilares que salieron disparados del suelo golpeando a Nanami y Todo, llevándolos a cientos de pies hacia el cielo. Miwa miró hacia arriba con horror al ver a Mute correr por el tercer pilar persiguiendo a Nanami y Todo. Mute corrió por el pilar mientras alcanzaba el espíritu de serpiente envuelto alrededor de su muñeca. Sacando la larga cadena de metal antes de que se quemara y se convirtiera en metal fundido. La cadena brilló de color naranja brillante cuando se escuchó un aplauso y Mute apareció en otro pilar. Antes de congelar una patada de Nanami. Mute rápidamente azotó su cadena hacia la congelada Nanami hasta que de repente la cadena que sostenía desapareció. Un aplauso entró en los oídos de Mute cuando todo cambió de lugar con la cadena. Los ojos de Mute se dilataron cuando un poderoso golpe golpeó su barbilla y lo sacudió. Mute tropezó hacia atrás antes de que una sombra se proyectara sobre él y le hiciera mirar hacia arriba. Mute miró fijamente una muñeca maldita voladora. La muñeca maldita batió sus alas y de repente su cuerpo parpadeó.
El cuerpo de Mute se intercambió con el del muñeco maldito, mientras miraba hacia abajo y veía los pilares a cientos de pies debajo de él. Mute miró fijamente el pilar intensamente mientras el aire se deformaba y acortaba la distancia, reapareciendo en el pilar junto a Nanami. Antes de que Nanami pudiera reaccionar, un puñetazo golpeó sus costillas enviando una onda de energía a través de su cuerpo, lanzándolo fuera del pilar con sangre saliendo de su boca. Nanami rápidamente cayó al suelo hasta que el muñeco volador maldito lo atrapó. Mute miró molesto al muñeco volador maldito mientras respiraba profundamente. Mute miró a todo a los ojos, quien lo miró sonriendo. La razón por la que Mute estaba luchando tanto era por la simple pero efectiva técnica maldita de todo. Mute se secó el sudor de la cara mientras miraba hacia los techos de los edificios antes de reducir la distancia y reaparecer de pie sobre tejas de metal a cientos de pies debajo de los pilares. Mute observó cómo todo saltaba del pilar cayendo directamente hacia él. Los ojos de Mute se dilataron cuando sus dedos comenzaron a temblar salvajemente. Mudo había tomado una decisión. El primer hechicero que iba a matar era Aoi Todo. El cabello de Todo ondeó salvajemente mientras caía hacia Mute hasta que aplaudió y apareció directamente al lado de Mute tomándolo por sorpresa. Mute miró a Todo confundido hasta que se dio cuenta de que había cambiado con el espíritu maldito envuelto alrededor de su brazo. Mute miró hacia arriba y redujo la distancia entre él y su espíritu maldito. El espíritu maldito se envolvió alrededor de su muñeca izquierda cuando una poderosa cruz se estrelló contra la nariz de Mute lanzándolo fuera del edificio. Mute giró en el aire y aterrizó en el suelo, deteniéndose deslizándose junto a Miwa, que todavía estaba tirada en el suelo. Mute respiró hondo mientras reflexionaba para sí mismo, esto se ha puesto bastante mal. No pensé que su técnica maldita fuera tan irritante. Si mantengo mi espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca, siempre tendrá un objeto con el que cambiar. Sin embargo, si dejo mi espíritu maldito, eliminará mi arsenal de armas. No ayuda el hecho de que tengan un plan que yo no puedo descifrar. Nanami y Yaga han desaparecido por completo. Solo somos Todo y yo. Escucho un aplauso mientras Todo cambia de posición y Miwa lanza una patada giratoria. Doblo mis rodillas agachándome bajo la patada hasta que el cuerpo de Todo reaparece a mi lado mientras mi espíritu maldito por serpiente cambia de lugar con él. Deslizo el golpe antes de contraatacar con un rápido gancho que conecta con la barbilla de Todo, lo que hace que se tambalee hacia atrás con una sonrisa en su rostro. Respiro profundamente mientras siento una sonrisa caótica aparecer en mi rostro. Si Nanami y Yaga se han ido para completar un plan. Eso solo significa que necesito matar a Todo antes de que terminen su plan. Me inclino hacia adelante sobre mi pierna derecha antes de lanzarme hacia Todo. Los ojos de Todo se abren mientras intenta aplaudir hasta que congelo sus manos en su lugar, sorprendiéndolo cuando mi talón golpea su nariz, abriéndole la nariz mientras su cuerpo se estrella contra un edificio cercano. Se forma una espesa nube de polvo que cubre mi cuerpo mientras el polvo se arremolina alrededor de mi cuerpo. Muevo el dedo para reducir la distancia entre mí y mi espíritu maldito por la serpiente. Si va a seguir cambiando de lugar conmigo, también podría usar todas mis herramientas. Sonrío mientras la serpiente se agranda y miles de mosquitos malditos salen volando de su boca. Los mosquitos vuelan a través de la nube de polvo en dirección a Todo. Dejar salir estos espíritus podría darle a Todo más oportunidades para cambiar, sin embargo, también hay una ventaja para mí. A través de la nube de humo, escucho un aplauso cuando la silueta de Todo aparece directamente encima de mí. Lo veo caer hacia mí mientras gira. Estos mosquitos malditos tienen una propiedad especial. Dejaron salir feromonas. Eso hace que uno se enfurezca. En poco tiempo, los ataques precisos de Todo se volverán llenos de ira y descuidados. Todo cae lanzando una patada de hacha. Sigo la patada con mis ojos antes de congelarla. Escucho a Todo burlarse mientras se escucha un aplauso y cambia con un mosquito maldito cercano. Todo aparece a mi izquierda lanzando un jab que paro. Contraataco rápidamente con una palma que roza el costado de la cara de Todo. Las venas salen de la frente de Todo cuando lanza un cabezazo que falla por poco cuando salgo corriendo de su alcance. Me detengo cuando Todo me mira enojado antes de hablar. TCH, pensé que eras de grado especial. ¿Por qué estás corriendo? Solo le sonrío mientras se lanza hacia mí con pasos pesados. Todo lanza un poderoso puñetazo que me agacho antes de golpear su barbilla con un gancho, haciéndolo tambalearse hacia un lado mientras le doy una poderosa patada en el costado propulsándolo. Todo vuela por el aire apretando los dientes de dolor mientras golpea sus manos intercambiando lugares con un mosquito.
Todo aparece directamente detrás de mí y lanza una andanada de ataques. Mientras balanceo mi cuerpo, agachándome y zigzagueando a través de la variedad de ataques hasta que a través de la plétora de ataques veo un espacio en su guardia y giro, golpeando mi codo en la barbilla de todo, dejándolo caer de cara al suelo. Parece que los mosquitos han funcionado perfectamente. Probablemente se haya olvidado por completo del plan que él y los demás de primer grado hicieron. Golpeo mi pie en la parte posterior de su cabeza haciéndolo gruñir de dolor. Siento que mi rostro comienza a temblar cuando una sonrisa cruel aparece en mi rostro mientras pisoteo repetidamente la parte posterior de la cabeza de todo. Sigo pisoteando su cabeza hasta que por el rabillo del ojo veo una figura parada en el borde de un techo de metal. Miro la figura antes de darme cuenta de que es Miwa. TCH, ella es fuerte, ¿no? Estoy a punto de decir algo hasta que ella grita abruptamente. ¿Qué estás haciendo todo? Date prisa y cambia. ¿Cambiar? Rápidamente golpeo mi pie, pero todo rueda esquivando el pisotón mientras un fuerte golpe sale de mi pie golpeando el suelo. Observo cómo todo se pone de pie, mientras miro sus manos con los ojos dilatados. Sin embargo, no aplaude, sino que lanza un salvaje golpe que deslizo fácilmente antes de contraatacar con una rápida patada en la cabeza. Todo vuelve a caer al suelo mientras lo miro antes de reírme y hablar con Miwa. Jaja, lamento romperlo, mocoso. No creo que todo pueda pensar en este momento. Miro fijamente la cara de todo. Sus ojos están llenos de locura mientras las venas salen de su frente y cuello. Esos mosquitos funcionaron mejor de lo que esperaba. Siento la mirada asustada de Miwa en mi espalda mientras muevo mis dedos, aumentando la cuerda enrollada alrededor de mi antebrazo. Mientras hago esto, Miwa de repente grita en un último intento desesperado. ¿Qué pensaría Yuki al verte ahí tirado derrotado? ¿Yuki? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Muevo mi dedo enviando hilos afilados hacia el cuello de todo. Miro los ojos locos de todo con una sonrisa hasta que de repente sus hombros se mueven y sus manos se juntan de golpe dejando escapar un estruendoso aplauso. Mis ojos se abrieron mientras miraba el rostro de todo hasta que mi visión cambió a una pared de ladrillos blancos. Miro a mi alrededor antes de darme cuenta de que estoy parado sobre las vías del tren. ¿Me transportó a un sistema de metro? Miro a mi alrededor confundido hasta que escucho pasos y me doy la vuelta. Observo cómo Nanami se acerca a mí con su espada Roma colgando junto a su cintura. Nos miramos a los ojos hasta que él me habla. Tardaste más en llegar de lo que esperábamos. ¿Qué le hiciste a todo? Simplemente me encojo de hombros antes de que mis ojos se agranden cuando escucho un fuerte paso directamente detrás de mí. Una figura pasa corriendo a mi lado mientras aparece un enorme corte en mi hombro. La sangre brota de mi herida mientras miro hacia adelante y miro una figura sosteniendo una katana. Chasqueo mis labios antes de hablarles. ¿Entonces todavía estás aquí, Kusakabe? Pensé que te había matado en la azotea. Miro su torso y veo que el enorme corte que cruzaba su pecho ha desaparecido. Me quedo mirando el corte hasta que mi cerebro hace clic y aprieto los dientes, molesto. Parece que Shoko está aquí. Con razón fueron a curar sus heridas. Respiro profundamente para calmar mis emociones. Necesito recuperar el control de esta situación. Si siguen cambiando para curarme, lentamente me desintegrarán y eventualmente me matarán. Necesito descubrir dónde se esconde Shoko. Miro la espada de Kusakabe. La katana que está usando es la de Miwa. No es de extrañar que me haya golpeado antes en lugar de cortarme. Parece que han estado planeando esto por un tiempo. El túnel se queda en silencio. Solo se puede escuchar el sonido de las gotas de agua que caen del techo. Respiro profundamente mientras Nanami y Kusakabe se ponen en posición y me miran furiosamente. Siento su mirada penetrante observando mi cuerpo hasta que muevo mi dedo y les envío un enorme y afilado trozo de cuerda. Sus ojos se abren mientras se agachan bajo la cuerda entrante. La cuerda vuela sobre sus cabezas hasta que reduzco la distancia entre mí y la cuerda voladora que aparece directamente encima de Nanami lanzando una patada de hacha que él bloquea por poco con su espada. Una onda de choque se produce cuando salto de la espada de Nanami mientras volteo sobre Kusakabe antes de girar y golpear mi pie en la barbilla de Kusakabe haciéndolo tropezar hacia un lado. Kusakabe aprieta los dientes mientras recupera el equilibrio antes de mirar por encima de mi hombro. Miro hacia atrás confundida mientras luces brillantes iluminan mi cuerpo haciéndome entrecerrar los ojos. Un fuerte cuerno ruge haciendo que mis oídos zumben. Observé las luces brillantes acercándose a mí mientras un solo pensamiento pasaba por mi mente. Hay un tren que viene directamente hacia nosotros.
Probablemente podría congelarlo con mi técnica maldita, sin embargo, si solo, antes de terminar mi pensamiento al unísono, Nanami y Kusakabe se abalanzan hacia mí blandiendo sus armas. Mis ojos se dilatan mientras congelo sus movimientos, deteniéndolos en seco hasta que de repente aparece un corte en mi cuello. Observo la sangre salir de mi cuello confundida mientras Kusakabe recupera sus movimientos y salta hacia mí cortando su espada. Deslizo por poco la hoja mientras corta mi mejilla derecha. Lanzo un poderoso gancho que conecta con la barbilla de Kusakabe, lanzándolo al aire con sangre saliendo de su nariz. Veo a Kusakabe volar hacia el techo del túnel antes de que Nanami aparezca directamente frente a mí blandiendo su espada. Mis ojos se dilatan mientras congelo su espada y detengo su movimiento. Observo cómo la espada se congela en el aire hasta que Nanami la suelta y se lanza hacia mí para atacarme. Mi cuerpo se ve obligado a retroceder mientras mis piernas se levantan en el aire. Miro hacia atrás y veo dos luces brillantes hasta que Nanami y yo atravesamos la ventana de cristal del tren. Trozos de vidrio rotos salen volando salvajemente cuando aterrizo primero en el piso de la cabina del tren con Nanami aterrizando encima de mí. Empujo a Nanami fuera de mí antes de ponerme de pie. Respiro profundamente mientras Nanami se levanta con cautela. Se apoya en la pared del tren respirando pesadamente hasta que mira su reloj molesto y habla. Parece que tendré que hacer horas extras. Lo miro desconcertado hasta que se abalanza sobre mí lanzándome un jab que detengo. Inclino mi cuerpo para deslizarme por encima de la cabeza antes de golpear mi hombro contra la mandíbula de Nanami. Nanami aprieta los dientes de dolor antes de lanzar una patada. Cruzo los brazos bloqueando la patada hasta que mis brazos se vuelven borrosos y agarro el talón de Nanami, tirándolo del suelo. La cabeza de Nanami se estrella contra el suelo antes de que salte encima de él y golpee mi puño directamente en su cuenca derecha. La sangre comienza a cubrir a Nanami mientras le golpeo repetidamente la cara con el puño. Se escuchan golpes cuando le golpeo la cara con el puño hasta que siento que algo se acerca a mí. Miro hacia arriba antes de que un pequeño mono con guantes de boxeo atraviese la ventana rota. La muñeca maldita lanza un puñetazo que me golpea en la cara. Se produce una onda de choque cuando mi mano se arrastra por el suelo antes de que mi cuerpo salga volando a través de las puertas del tren. Entro en la sección de pasajeros del tren mientras la muñeca maldita corre hacia mí hasta que apunto mi mano hacia adelante y varios fragmentos de vidrio incrustados en mi palma aumentan de tamaño y se disparan hacia la muñeca maldita cortándola en pedazos. Me siento en el suelo del tren mirando la muñeca destrozada con una expresión divertida en mi rostro. Parece que Yaga hizo esa muñeca solo para ofender. Si esos pocos fragmentos de vidrio lo destruyeran. Me quedé mirando la muñeca destrozada hasta que de repente una voz habló hacia mí. ¿De qué estás sonriendo? Mis ojos se abren cuando giro mi cabeza hacia la izquierda antes de ver a Kusakabe sentado en un asiento con su katana apoyada en su pierna izquierda. Me mira con intención asesina envolviendo sus ojos. Le sonrío mientras su brazo derecho se vuelve borroso y habla. Dibujo rápido. Kusakabe aparece a mi lado empuñando su espada. Rápidamente ruedo hacia mi derecha esquivando por poco la espada antes de levantarme del suelo y lanzarme en el aire. Mis pies aterrizan en la parte superior del carro antes de lanzarme desde el techo y lanzarle un puñetazo a Kusakabe. Los ojos de Kusakabe se abren cuando gira su espada bloqueando mi golpe. Se produce una onda de choque cuando su katana se sacude rápidamente. Le sonrío mientras el espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca crece rápidamente sorprendiéndolo. La serpiente ataca a Kusakabe y le clava sus colmillos en el hombro, haciéndolo apretar los dientes en agonía. Al ver una oportunidad, giro la katana de Kusakabe y le golpeo el ojo con el talón, lanzándolo hacia atrás mientras la serpiente suelta sus mandíbulas del hombro de Kusakabe. El cuerpo de Kusakabe se estrella contra los asientos del tren mientras yace allí dolorido. La serpiente lo mira moviendo sus brazos mientras trepa por mi pierna antes de envolverse alrededor de mi muñeca. Reduzco la serpiente a su tamaño normal mientras miro a Kusakabe, quien me mira con ojos nublados hasta que escucho el sonido de pasos. Miro hacia la cabina del tren y veo a Nanami caminando hacia mí con la cara y el cuerpo cubiertos de sangre. Mira al maltratado Kusakabe antes de sonreír y asentir. Instantáneamente después, ambos cuerpos parpadean y se reemplazan por muñecos malditos de color azul oscuro. Una de las muñecas malditas sostiene un pico de metal antiguo. Miro a las muñecas confundida hasta que la muñeca con las manos vacías se abalanza sobre mí salvajemente. Muevo mis manos y envío un trozo de cuerda afilado hacia la muñeca que carga. La cuerda corta limpiamente la cabeza de la muñeca haciendo que el relleno salga de su cuerpo.
El muñeco se desploma en el suelo mientras miro su cadáver antes de darme cuenta de que el otro muñeco ha desaparecido. ¿A dónde diablos se fue? Miro a mi alrededor tratando de encontrar la muñeca, pero no puedo encontrarla. Dejé escapar un fuerte suspiro antes de sentarme en uno de los asientos del tren. Comencé a curar las heridas de mi capítulo 104. El pináculo de la hechicería. Bienvenidos a mi patio de recreo. Dice el director Yaga sentado sobre un montón de muñecos malditos mirando a Mute, quien lo mira confundido. Una sonrisa aparece en el rostro de Yaga mientras habla con Mute una vez más. Pareces tener bastante conocimiento sobre la energía maldita, viendo lo refinada que es tu energía. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Si cientos de muñecos malditos se colocan dentro de la habitación, ¿qué pasará? Mute mira a los muñecos malditos tratando de descubrir qué está insinuando Yaga. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, Yaga habló. Parece que no lo estás entendiendo. Así que déjame darte una pista. Tengo que colocar núcleos dentro de estas muñecas para que puedan moverse, y si hay cientos de núcleos en la misma habitación. ¿Qué pasará si un núcleo es destruido al lado de otro? Después de escuchar a este mudo, los ojos se abrieron y finalmente se dio cuenta de lo que Yaga estaba insinuando. Mute miró hacia atrás y vio que el agujero que creó al golpear su cuerpo contra la pared ahora estaba tapado con concreto. Mute volvió a mirar a Yaga antes de chasquear los labios. Básicamente, Yaga había llevado a Mute a una trampa enorme. Cada vez que Mute destruye el núcleo de una muñeca maldita en lugar de ser destruido, el núcleo volaría hacia otra muñeca maldita, lo que haría que las muñecas se hicieran más fuertes. Mute eventualmente se cansaría y sería derrotado por la horda de muñecos malditos. Mute podría detener a la horda usando su técnica maldita, sin embargo, eventualmente, se quedaría sin energía y perdería. El plan de Yaga era casi perfecto pero no esperaba nada. Yaga estuvo observando la fuerza de Mute todo el tiempo que luchó contra todo y los otros de primer grado. Y basó la cantidad de muñecos malditos que creó en esa batalla. Sin embargo, sin que Yaga lo supiera, Mute se había estado limitando activamente durante toda la pelea para lograr un objetivo simple. Mute sabía que estaba clasificado como un grado especial, pero todavía sentía que había una brecha enorme entre él y los otros grados especiales con los que luchó. Para compensar este hecho, Mute decidió luchar contra todos los de primer grado como lo había hecho en el pasado para ver cuánto mejoraba. Pero durante su batalla, se dio cuenta de que no lo estaba haciendo mucho mejor, por lo que decidió dejar de contenerse e intentarlo al máximo, pero aún así no ganó tan fácilmente como esperaba. Mudo ahora, en su cabeza duda de su fuerza. Pero, sin que Mute lo supiera, la razón de sus luchas no fue porque se estuviera conteniendo, sino porque dudaba en actuar. Durante todo el tiempo que Mute estuvo en este mundo maldito, siempre estuvo bajo el mando de alguien. No sabe lo que significa tener verdadera fuerza. Mute siempre dudó de sí mismo, lo que a su vez debilitó su fuerza. Mute estaba preocupado por lo que sucedería en el futuro en lugar de centrarse en lo que estaba sucediendo en el presente. Yaga miró a Mute mirándolo a la cara hasta que de repente un escalofrío recorrió su columna haciendo que el sudor corriera por su rostro. Yaga sintió como si algo hubiera cambiado en Mute. La energía maldita que rodeaba su cuerpo se había detenido. Mute soltó una risita cruel mientras se pasaba la mano por el cabello negro. Hasta que se puso en cuclillas. Como la primera vez que usó su técnica innata, apareció una fórmula en el cerebro de Mute. Mute intentó procesar esta fórmula mientras se agachaba, bajaba la cabeza y miraba la hierba verde brillante. Al ver que algo extraño estaba sucediendo, Yaga rápidamente agitó sus manos ordenando a los muñecos malditos que se abalanzaran sobre Mute. El sonido de cientos de pasos resonó cuando los muñecos malditos corrieron y saltaron hacia el mudo en cuclillas. Las muñecas se acercaron cada vez más mientras Mute levantaba lentamente la cabeza y sonreía mientras miraba fijamente a Principal Yaga. El acto de mirar a Mute a los ojos hizo que el corazón de Yaga latiera rápidamente. Yaga ahora supo que algo malo estaba sucediendo mientras observaba cómo la boca de Mute se abría y decía dos palabras. 105 Capítulo 105. Un minuto. Expansión de dominio. Un acto de vitalidad. Los ojos del director Yaga se abrieron mientras el aire a su alrededor comenzaba a deformarse. Su corazón latía rápidamente mientras cruzaba los dedos y su energía maldita comenzó a volar fuera de su cuerpo. Los cientos de muñecos malditos dejaron de correr hacia Mute en cuclillas y, en cambio, retrocedieron creando un enorme muro entre Yaga y Mute. Yaga respiró hondo mientras miles de pensamientos pasaban por su mente. Se preparó para su muerte mientras contaba mentalmente la cantidad de segundos que habían pasado.
1, 2, 3, 5, después de contar por varios segundos más una mirada confusa apareció en el rostro de Yaga. La barrera utilizada en la expansión del dominio aún no se había formado. Yaga rápidamente chasqueó los dedos y formó un agujero en la enorme pared de muñecos malditos. Los ojos de Yaga atravesaron el agujero y miraron a Mute, que todavía estaba agachado mirando directamente a la enorme pared de muñecos malditos. ¿Había fallado la expansión del dominio de Mute? Pero el director Yaga sabía que ese no era el caso. Por alguna razón, todavía se sentía como si estuviera en expansión de dominio. Las manos de Yaga comenzaron a temblar hasta que abruptamente el cuerpo agachado de Mute desapareció. Antes de que Yaga pudiera reaccionar, Mute reapareció junto a él apoyado en su hombro. Una risa sin corazón entró en los oídos de Yaga mientras Mute hablaba. ¿Cómo te sentiste en el último minuto de tu vida? Yaga miró a Mute antes de girarse y lanzar un rápido puño hacia atrás directamente a la barbilla de Mute. Sin embargo, antes de que el puño pudiera conectarse, un fuerte sonido resonó reventando los tímpanos de Yaga mientras se formaba instantáneamente una barrera, atrapando a Yaga dentro. Yaga miró a Mute en estado de shock mientras, fuera de la barrera de expansión del dominio de Mute, se podía ver a Nanami y Kusakabe mirando preocupados la barrera negra. Kusakabe, sin perder tiempo, rápidamente se abalanzó hacia la barrera empujando su espada. La punta de su katana se estrelló contra la barrera antes de que un fuerte crujido entrara en los oídos de Kusakabe y la hoja se hiciera añicos. Kusakabe miró confundido su katana destrozada antes de mirar a Nanami y hablar. Si el exterior de esta barrera es tan resistente seguramente, el interior es lo suficientemente débil como para que Yaga se rompa. Nanami asintió con la cabeza en acuerdo y también miró la barrera confundido aún, sin que Nanami y Kusakabe lo supieran, esta no es una barrera promedio, sino una creada por un boto. La expansión del dominio de Mute Act of Vitality es diferente en un solo sentido. La expansión del dominio de Mute tarda exactamente 1 minuto en formarse por completo. Este único minuto podría significar la muerte en una batalla cuerpo a cuerpo con otro hechicero poderoso. Pero el beneficio para Mute es que, si puede sobrevivir 1 minuto, le espera una enorme recompensa. El dominio de Mute se activará automáticamente después de que pase 1 minuto, anulando a su vez cualquier dominio presente, sin importar cuán fuerte sea el dominio del enemigo. El acto de sobrevivir 1 minuto es la razón por la que la expansión del dominio de Mute se llama un acto de vitalidad. Sobrevivir al minuto demuestra la vitalidad de Mute. También hay más bonificaciones para el dominio de Mute. Por ejemplo, la barrera formada por Mute es irrompible sin importar la fuerza infligida en el exterior o el daño que reciba el cuerpo de Mute. La única forma en que la barrera puede dejar de existir es si Mute lo cancela él mismo. Y la técnica principal del dominio de Mute es interesante, por decirlo menos. Pero la explicación tendrá que esperar mientras la barrera negra frente a Nanami y Kusakabe se desvanece abruptamente, revelando a Mute de pie sobre la enorme pila de muñecos malditos. Los ojos de Nanami se abrieron al ver que faltaba la mitad superior de Primpikal Yaga. Todo el cuerpo de Mute estaba cubierto por la sangre de Yaga mientras miraba hacia Kusakabe y Nanami. Kusakabe observó con horror cómo el rostro de Mute comenzó a arrugarse cuando una sonrisa espeluznante apareció en su rostro y su cuerpo parpadeó. Antes de que Kusakabe pudiera reaccionar, una poderosa patada golpeó su pecho impulsando su cuerpo a través de la pared de concreto detrás de él. Los ojos de Nanami se fijaron en el cuerpo de Mute antes de que sus dedos comenzaran a temblar y, por puro instinto, se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe que recorrió su cuerpo. La fuerza del golpe hizo que el cuerpo de Nanami se deslizara hacia atrás mientras el sudor corría por su rostro. El sudor goteó de su barbilla antes de que la pierna derecha de Mute parpadeara y una patada golpeara la barbilla de Nanami haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. El cuerpo de Nanami fue lanzado hacia atrás por la patada que voló a través del agujero creado por Kusakabe. Nanami dio una voltereta en el aire y se detuvo bruscamente en las vías del tren. Nanami cayó sobre una rodilla mientras respiraba pesadamente. No podía seguir los movimientos de Mute en absoluto. Mute había alcanzado otro nivel en comparación con él. Nanami se levantó con cautela mientras miraba preocupado hacia adelante hasta que, en una fracción de segundo, unos nudillos aparecieron directamente frente a los ojos de Nanami. El aire envolvió el golpe veloz como un rayo mientras Mute miraba a Nanami con los ojos dilatados. Mute se concentró en su golpe acercándose rápidamente a la cara de Nanami hasta que el poderoso golpe golpeó directamente en su nariz. El puñetazo rompió la nariz de Nanami mientras un rayo negro brotaba del puño de Mute.
El relámpago salió disparado salvajemente cuando el golpe levantó a Nanami, lanzándolo a través del techo del túnel. Capítulo 101. Lo siento, por la reaparición mediocre en el costado de la biblioteca, se produjo una explosión masiva cuando dos figuras salieron volando de una nube de polvo y aterrizaron en un techo de goma cercano. Mute y Kusakabe se detuvieron deslizándose uno frente al otro. Kusakabe sostiene con fuerza su katana mientras sus ojos son agudos, observando cada uno de los músculos de Mute. El bíceps derecho de Mute se contrajo cuando la distancia entre Kusakabe y Mute se redujo. Mute apareció directamente frente a Kusakabe lanzando un volado. El golpe se elevó por el aire hasta que conectó con la barbilla de Kusakabe. Kusakabe tropieza antes de retroceder mientras envaina su espada. Sus ojos se dilatan al ver a Mute abalanzarse hacia él. Kusakabe lentamente desenvaina su espada mientras murmura: dibujo rápido. El cuerpo de Kusakabe parpadeó y apareció junto a Mute mientras empujaba su espada. La punta de la espada rozó el costado de Mute, la sangre brotó de la herida de Mute cuando la distancia entre el talón de Mute y la nariz de Kusakabe se redujo y una poderosa patada se estrelló contra el puente de la nariz de Kusakabe, enviándolo a volar desde el techo. La espalda de Kusakabe golpea violentamente contra una pared de ladrillos blancos antes de colapsar sobre una acera de concreto. Kusakabe yace en una acera de cara primero en agonía antes de levantarse del suelo y lentamente volver a ponerse de pie. Mientras Kusakabe se levantaba, se podía ver a Mute parado en el borde de la azotea mirando a Kusakabe. Mute esperó hasta que Kusakabe lo miró a los ojos antes de hablar. ¿Sabes? Mientras peleaba contigo, he estado pensando. Si mi gran reaparición simplemente te estuviera matando. Sería bastante mediocre, ¿no crees? Los ojos de Kusakabe se abrieron al ver aparecer una sonrisa trastornada en el rostro de Mute, mientras chasqueaba los dedos y una cortina comenzaba a formarse, cayendo del cielo. Kusakabe miró fijamente los crueles ojos de Mute antes de hablar. ¿Sabes? Has cambiado mucho desde nuestra última batalla. Cuando yo y los otros de primer grado peleamos contigo. Noté que tus ojos todavía estaban llenos de preocupación y vida. Pero eso ha cambiado ahora. Tus ojos están llenos de ira y derramamiento de sangre. Mute volvió la cabeza hacia Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Estar atrapado en un sótano y ser torturado implacablemente por tu hermana te hace eso. Pero si logras salir vivo de este Kusakabe, por favor díselo a Gojo, le agradezco por matar a mi hermana. Kusakabe miró a Mute desconcertado hasta que notó que el aire a su alrededor se estaba deteniendo lentamente. Mute respiró hondo hasta que de repente, todo el aire dentro de la cortina dejó de circular. Kusakabe miró a Mute preocupado cuando el sonido de alguien ahogándose entró en sus oídos. Kusakabe miró y vio a un anciano desplomarse en medio de la carretera. Las venas salieron de la cabeza de Kusakabe mientras miraba hacia Mute. Mute sonrió al ver la expresión enojada de Kusakabe antes de hablar. Gojo pronto se dará cuenta de que matar a mi hermana fue un defecto fatal. Ella era la única que podía controlarme. Pero, ¿qué opinas de este ataque que se me ocurrió? El ataque que hizo Mute fue algo en lo que pensó pero que nunca planeó usar. Esencialmente, Mute usó su técnica maldita de inversión para estancar el aire, creando aire muerto. En pocos minutos cientos de jóvenes ciudadanos morirán asfixiados. Los dedos de Kusakabe comenzaron a temblar mientras contenía la respiración. El plan de Kusakabe ha cambiado. Ya no puede ganar tiempo y esperar a los demás. Solo tiene unos minutos para interrumpir la técnica de Mute y salvar la vida de miles de personas. Esto era algo que Mute había planeado. A decir verdad, Mute podría descuidarse si su reaparición fuera mediocre. Solo quería una razón para que Kusakabe lo atacara irracionalmente. Mute sabía que no podía derrotar a Gojo y a todos los demás de primer grado que llegarían. Kusakabe agarró con fuerza la vaina de su katana antes de saltar disparando su espada fuera de la vaina, cortando el cuello de Mute. El corte falló cuando Kusakabe patinó y se detuvo en el techo de goma. Kusakabe giró sus pies y comenzó a lanzar una serie de cortes a Mute, obligándolo a retroceder, saltando a otro techo. Kusakabe rápidamente lo siguió saltando al techo antes de agacharse y hablar. Dibujo de espada de luna vespertina. Los ojos de Mute se abrieron cuando el cuerpo de Kusakabe parpadeó antes de que de repente dos Kusakabe aparecieran a su izquierda y derecha. Mute corrió hacia atrás mientras los dos Kusakabe lo perseguían antes de hablar al unísono al mismo tiempo, superponiendo sus voces. Dibujo de espada de Bato. Los cuerpos de los Kusakabes parpadearon y aparecieron directamente al lado de Mute. Blandieron sus katanas mientras las espadas cortaban con gracia el aire.
La hoja se acercó más al cuello de Mute hasta que ambos se congelaron y se detuvieron a solo unos milímetros del cuello de Mute. No está mal, si no tuviera una técnica de maldición probablemente me habrías atrapado. Dijo Mute con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, sin que Mute lo supiera, directamente detrás de él había otro Kusakabe cargando hacia él. Este Kusakabe era el verdadero. En 2 pasos, Kusakabe apareció directamente detrás de Mute y empujó su espada. La espada se acercó cada vez más a la espalda de Mute hasta que se escuchó una burla y Mute desapareció, haciendo que Kusakabe se deslizara hacia adelante y fallara su ataque. Los ojos de Kusakabe se abrieron en shock cuando se dio la vuelta y miró a Mute. Una sonrisa espeluznante apareció en el rostro de Kusakabe mientras hablaba. ¿Cuándo te diste cuenta? Mute miró a Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Desde el comienzo. Kusakabe dejó escapar un fuerte suspiro mientras los 2 clones a su lado se desvanecían lentamente. Kusakabe reflexionó antes de sonreír y un enorme corte apareció en su pecho. La sangre brotó del pecho de Kusakabe como una fuente mientras retrocedía tambaleándose. Kusakabe exhaló y se desplomó en el suelo. Mute se acercó al moribundo Kusakabe con una mirada fría en su rostro. Mute se paró sobre su cuerpo antes de comenzar a agrandar la cuerda enrollada alrededor de su antebrazo. La cuerda descendió lentamente fuera de la capa, hasta que de repente se escucharon fuertes pasos a la derecha de Mute, lo que le hizo mover la cabeza ante el ruido. Ojos mudos siguieron el cabello azul hasta que la figura pasó junto a él cortando el hilo. Mute dejó escapar una fuerte risa mientras miraba a la figura y hablaba. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Capítulo 102. Prueba de cuchillas. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Miwa miró fijamente con una mirada petrificada, su katana apuntando directamente a la yugular de Mute. Mute sonrió al ver la expresión de Miwa mientras apuntaba con su dedo índice al cielo y lo movía en un movimiento circular. La cortina que cubría la ciudad comenzó a desenredarse desde el cielo, mientras Mute hablaba mientras caminaba hacia el cuerpo de Kusakabe. Desobedeciste la última petición de tu maestro. Sabes que eso es tabú, pero ¿cómo te sentiste al pasar junto a todos los cadáveres que bordeaban las calles? Miwa no respondió, sino que respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Sabía que no tenía la oportunidad de derrotar a Mute, sin embargo, no sería propio de un hechicero Jujutsu huir. Los ojos de Miwa se dilataron mientras se concentraba intensamente en los movimientos de Mute hasta que de repente suspiró y habló. No eres divertido. Pensé que correrías hacia mí en un ataque de ira, pero parece que Kusakabe te enseñó algo mejor que eso. Sin embargo, ¿qué también te enseñó la espada? Miwa miró confundido a Mute cuando de repente pateó la katana de Kusakabe y aterrizó la vaina en su palma. Mute comenzó a sacar la espada de su funda usando su pulgar mientras hablaba. Mi hermana me enseñó a usar la espada durante mi estancia en el sótano, aunque ha pasado una eternidad desde que usé una espada. Así que, lo siento si los movimientos de mi espada son lentos, pero vamos, probemos las espadas. Cuando Miwa y Mute comenzaron su pelea, se pudo ver a 3 figuras corriendo hacia ellos. Las figuras saltaban de tejado en tejado. Antes de que Miwa atacara a Mute, Kusakabe le ordenó que alertara a los otros primeros grados. Y tal como le ordenaron, completó su tarea. Miwa le dijo a Mechamaru, lo que rápidamente alertó al director Yaga sobre el ataque de Mute. Se puede ver a Yaga corriendo por los tejados con otros 2 de primer grado siguiéndolo. Los 2 eran Nanami y Yao y todo. Se acercaban rápidamente a Mute cuando se escuchó el sonido de las espadas chocando. Mute saltó a otro techo mientras Miwa saltaba hacia él empujando su espada. El cuerpo de Miwa se elevó por el aire mientras su espada raspaba el de Mute haciendo que salieran chispas salvajemente. El sudor brotó de la cara de Miwa, el sudor que cayó de su barbilla cayó por el aire hasta que de repente las gotas de sudor se cortaron por la mitad y la sangre brotó en el aire. Un enorme corte apareció en el estómago de Miwa mientras ella retrocedía en agonía antes de que Mute le golpeara el pecho con el pie y la lanzara desde el techo. Miwa cayó al suelo con los ojos nublados, hasta que giró en el aire y aterrizó suavemente sobre sus pies antes de colapsar sobre una rodilla. Miró a Mute apenas consciente mientras sus labios temblaban. En ese único intercambio, Miwa sintió que su espada comenzaba a tambalearse, lo que significa solo una cosa. Su katana está a punto de romperse. El swing de Mute puede ser rígido, pero con la rigidez viene la fuerza bruta. Mute mira a Miwa con una mirada decepcionada hasta que abruptamente mira a su izquierda y nota algo.
Mute mira fijamente las figuras que se acercan a él mientras una sonrisa caótica aparece en su rostro mientras se escucha un atronador aplauso. Los ojos de Miwa se abrieron cuando su cuerpo cambió con el de Todo, quien apareció mirando a Mute. Mute miró a Todo a los ojos antes de agacharse esquivando un golpe de Nanami cuyos pies se deslizaron sobre tejas de metal. Mute volvió a mirar a la izquierda antes de chasquear los labios y darse cuenta de que Yaga había desaparecido. Mute supo al instante que Yaga planeaba abrumarlo con sus muñecos malditos desde la distancia. Nanami y Todo miraron a Mute antes de que él hablara con voz tranquila. Escuché que recientemente te ascendieron a primer grado. Así que te felicito, incluso si esta será la última misión que hagas. Todo sonrió mientras sus manos comenzaban a acercarse entre sí hasta que, en un solo movimiento rápido, sus palmas se juntaron creando un fuerte aplauso. Capítulo 103. El arte del aplauso. El atronador aplauso resonó en las paredes del edificio mientras el cuerpo de Mute parpadeaba siendo intercambiado con el de Todo. Los ojos de Mute se abren como platos antes de mirar a su izquierda y ver una horda de muñecos malditos corriendo hacia él. La gran cantidad de pasos de muñecos malditos se extienden hasta que se detienen abruptamente. Las muñecas quedan congeladas en su lugar mientras Mute corre hacia atrás esquivando una patada de Nanami que había saltado desde el techo. Nanami gira y salta hacia el movimiento de su espada. Su espada Roma se eleva por el aire cortando despiadadamente el viento hasta que el hombro de Nanami se congela violentamente y detiene su movimiento. Nanami aprieta los dientes molesto mientras Mute gira y lanza una patada. La patada se acerca rápidamente a la barbilla de Nanami hasta que resuena otro aplauso y el cuerpo de Mute parpadea y reaparece en el techo. Mute golpea su pierna contra el suelo antes de que un fuerte puñetazo golpee su sien haciéndolo tropezar hacia un lado. Mute mira en la dirección del golpe antes de ver a Miwa. Mute la mira divertido antes de apuntar con la katana de Kusakabe a Miwa y agrandar la hoja haciéndola disparar hacia Miwa perforando su hombro. Miwa gritó de agonía cuando Mute giró la empuñadura y la hoja se clavó en el hombro de Miwa. Mute está a punto de cortar la hoja hasta que de repente se arroja una piedra a la katana. La roca alcanza la velocidad del sonido antes de estrellarse contra la katana y hacerse añicos. Mute mira sorprendido la espada destrozada mientras gira lanzando una poderosa patada al costado de Miwa y lanzándola desde el techo. El cuerpo de Miwa estaba a punto de estrellarse contra el suelo cuando un gran muñeco verde maldito como un mono saltó hacia ella y la atrapó. El muñeco se detuvo bruscamente antes de que una poderosa patada golpeara la parte posterior de su cabeza. La cara del muñeco quedó incrustada en el suelo mientras Mute estaba en el aire. El cuerpo de Mute cayó al suelo hasta que se escuchó otro aplauso y su cuerpo cambió nuevamente. Mute fue cambiado por Todo antes de que Mute se inclinara hacia atrás esquivando por poco un ataque de Nanami. Mute sonrió al ver el cuerpo de Nanami deslizarse a su lado hasta que ocurrió otro aplauso. Mute y Nanami intercambiaron lugares sorprendiendo a Mute, quien se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe de Todo. El sudor comenzó a gotear por el rostro de Mute mientras miraba fijamente a Todo y hablaba. ¡Qué jodidamente molesto! Los dedos mudos comenzaron a temblar mientras hilos afilados comenzaban a salir de todos los lados de su cuerpo, obligando a Nanami y Todo a correr hacia atrás. Todo sonrió mientras se detenía a varios metros de distancia. Todo miró hacia atrás, mirando la entrada de una estación de metro antes de aplaudir. Mute giró su cabeza hacia el aplauso, antes de mirar a su alrededor tratando de descubrir a quién cambió todo, sin embargo, nadie lo había hecho. Nanami y Todo seguían en la misma posición. Mientras Miwa yacía boca abajo en el suelo, apenas consciente. Sintiendo que algo andaba mal, Mute rápidamente se agachó y colocó su palma en el suelo, creando 3 enormes pilares que salieron disparados del suelo golpeando a Nanami y Todo, llevándolos a cientos de pies hacia el cielo. Miwa miró hacia arriba con horror al ver a Mute correr por el tercer pilar persiguiendo a Nanami y Todo. Mute corrió por el pilar mientras alcanzaba el espíritu de serpiente envuelto alrededor de su muñeca. Sacando la larga cadena de metal antes de que se quemara y se convirtiera en metal fundido. La cadena brilló de color naranja brillante cuando se escuchó un aplauso y Mute apareció en otro pilar. Antes de congelar una patada de Nanami. Mute rápidamente azotó su cadena hacia la congelada Nanami hasta que de repente la cadena que sostenía desapareció. Un aplauso entró en los oídos de Mute cuando todo cambió de lugar con la cadena. Los ojos de Mute se dilataron cuando un poderoso golpe golpeó su barbilla y lo sacudió. Mute tropezó hacia atrás antes de que una sombra se proyectara sobre él y le hiciera mirar hacia arriba. Mute miró fijamente una muñeca maldita voladora.
La muñeca maldita batió sus alas y de repente su cuerpo parpadeó. El cuerpo de Mute se intercambió con el del muñeco maldito, mientras miraba hacia abajo y veía los pilares a cientos de pies debajo de él. Mute miró fijamente el pilar intensamente mientras el aire se deformaba y acortaba la distancia, reapareciendo en el pilar junto a Nanami. Antes de que Nanami pudiera reaccionar, un puñetazo golpeó sus costillas enviando una onda de energía a través de su cuerpo, lanzándolo fuera del pilar con sangre saliendo de su boca. Nanami rápidamente cayó al suelo hasta que el muñeco volador maldito lo atrapó. Mute miró molesto al muñeco volador maldito mientras respiraba profundamente. Mute miró a todo a los ojos, quien lo miró sonriendo. La razón por la que Mute estaba luchando tanto era por la simple pero efectiva técnica maldita de todo. Mute se secó el sudor de la cara mientras miraba hacia los techos de los edificios antes de reducir la distancia y reaparecer de pie sobre tejas de metal a cientos de pies debajo de los pilares. Mute observó cómo todo saltaba del pilar cayendo directamente hacia él. Los ojos de Mute se dilataron cuando sus dedos comenzaron a temblar salvajemente. Mudo había tomado una decisión. El primer hechicero que iba a matar era Aoi Todo. El cabello de Todo ondeó salvajemente mientras caía hacia Mute hasta que aplaudió y apareció directamente al lado de Mute tomándolo por sorpresa. Mute miró a Todo confundido hasta que se dio cuenta de que había cambiado con el espíritu maldito envuelto alrededor de su brazo. Mute miró hacia arriba y redujo la distancia entre él y su espíritu maldito. El espíritu maldito se envolvió alrededor de su muñeca izquierda cuando una poderosa cruz se estrelló contra la nariz de Mute lanzándolo fuera del edificio. Mute giró en el aire y aterrizó en el suelo, deteniéndose deslizándose junto a Miwa, que todavía estaba tirada en el suelo. Mute respiró hondo mientras reflexionaba para sí mismo, esto se ha puesto bastante mal. No pensé que su técnica maldita fuera tan irritante. Si mantengo mi espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca, siempre tendrá un objeto con el que cambiar. Sin embargo, si dejo mi espíritu maldito, eliminará mi arsenal de armas. No ayuda el hecho de que tengan un plan que yo no puedo descifrar. Nanami y Yaga han desaparecido por completo. Solo somos Todo y yo. Escucho un aplauso mientras Todo cambia de posición y Miwa lanza una patada giratoria. Doblo mis rodillas agachándome bajo la patada hasta que el cuerpo de Todo reaparece a mi lado mientras mi espíritu maldito por serpiente cambia de lugar con él. Deslizo el golpe antes de contraatacar con un rápido gancho que conecta con la barbilla de Todo, lo que hace que se tambalee hacia atrás con una sonrisa en su rostro. Respiro profundamente mientras siento una sonrisa caótica aparecer en mi rostro. Si Nanami y Yaga se han ido para completar un plan. Eso solo significa que necesito matar a Todo antes de que terminen su plan. Me inclino hacia adelante sobre mi pierna derecha antes de lanzarme hacia Todo. Los ojos de Todo se abren mientras intenta aplaudir hasta que congelo sus manos en su lugar, sorprendiéndolo cuando mi talón golpea su nariz, abriéndole la nariz mientras su cuerpo se estrella contra un edificio cercano. Se forma una espesa nube de polvo que cubre mi cuerpo mientras el polvo se arremolina alrededor de mi cuerpo. Muevo el dedo para reducir la distancia entre mí y mi espíritu maldito por la serpiente. Si va a seguir cambiando de lugar conmigo, también podría usar todas mis herramientas. Sonrío mientras la serpiente se agranda y miles de mosquitos malditos salen volando de su boca. Los mosquitos vuelan a través de la nube de polvo en dirección a Todo. Dejar salir estos espíritus podría darle a Todo más oportunidades para cambiar, sin embargo, también hay una ventaja para mí. A través de la nube de humo, escucho un aplauso cuando la silueta de Todo aparece directamente encima de mí. Lo veo caer hacia mí mientras gira. Estos mosquitos malditos tienen una propiedad especial. Dejaron salir feromonas. Eso hace que uno se enfurezca. En poco tiempo, los ataques precisos de Todo se volverán llenos de ira y descuidados. Todo cae lanzando una patada de hacha. Sigo la patada con mis ojos antes de congelarla. Escucho a Todo burlarse mientras se escucha un aplauso y cambia con un mosquito maldito cercano. Todo aparece a mi izquierda lanzando un jab que paro. Contraataco rápidamente con una palma que roza el costado de la cara de Todo. Las venas salen de la frente de Todo cuando lanza un cabezazo que falla por poco cuando salgo corriendo de su alcance. Me detengo cuando Todo me mira enojado antes de hablar. TCH, pensé que eras de grado especial. ¿Por qué estás corriendo? Solo le sonrío mientras se lanza hacia mí con pasos pesados. Todo lanza un poderoso puñetazo que me agacho antes de golpear su barbilla con un gancho, haciéndolo tambalearse hacia un lado mientras le doy una poderosa patada en el costado propulsándolo.
Todo vuela por el aire apretando los dientes de dolor mientras golpea sus manos intercambiando lugares con un mosquito. Todo aparece directamente detrás de mí y lanza una andanada de ataques. Mientras balanceo mi cuerpo, agachándome y zigzagueando a través de la variedad de ataques hasta que a través de la plétora de ataques veo un espacio en su guardia y giro, golpeando mi codo en la barbilla de todo, dejándolo caer de cara al suelo. Parece que los mosquitos han funcionado perfectamente. Probablemente se haya olvidado por completo del plan que él y los demás de primer grado hicieron. Golpeo mi pie en la parte posterior de su cabeza haciéndolo gruñir de dolor. Siento que mi rostro comienza a temblar cuando una sonrisa cruel aparece en mi rostro mientras pisoteo repetidamente la parte posterior de la cabeza de todo. Sigo pisoteando su cabeza hasta que por el rabillo del ojo veo una figura parada en el borde de un techo de metal. Miro la figura antes de darme cuenta de que es Miwa. TCH, ella es fuerte, ¿no? Estoy a punto de decir algo hasta que ella grita abruptamente. ¿Qué estás haciendo todo? Date prisa y cambia. ¿Cambiar? Rápidamente golpeo mi pie, pero todo rueda esquivando el pisotón mientras un fuerte golpe sale de mi pie golpeando el suelo. Observo cómo todo se pone de pie, mientras miro sus manos con los ojos dilatados. Sin embargo, no aplaude, sino que lanza un salvaje golpe que deslizo fácilmente antes de contraatacar con una rápida patada en la cabeza. Todo vuelve a caer al suelo mientras lo miro antes de reírme y hablar con Miwa. Jaja, lamento romperlo, mocoso. No creo que todo pueda pensar en este momento. Miro fijamente la cara de todo. Sus ojos están llenos de locura mientras las venas salen de su frente y cuello. Esos mosquitos funcionaron mejor de lo que esperaba. Siento la mirada asustada de Miwa en mi espalda mientras muevo mis dedos, aumentando la cuerda enrollada alrededor de mi antebrazo. Mientras hago esto, Miwa de repente grita en un último intento desesperado. ¿Qué pensaría Yuki al verte ahí tirado derrotado? ¿Yuki? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Muevo mi dedo enviando hilos afilados hacia el cuello de todo. Miro los ojos locos de todo con una sonrisa hasta que de repente sus hombros se mueven y sus manos se juntan de golpe dejando escapar un estruendoso aplauso. Mis ojos se abrieron mientras miraba el rostro de todo hasta que mi visión cambió a una pared de ladrillos blancos. Miro a mi alrededor antes de darme cuenta de que estoy parado sobre las vías del tren. ¿Me transportó a un sistema de metro? Miro a mi alrededor confundido hasta que escucho pasos y me doy la vuelta. Observo cómo Nanami se acerca a mí con su espada Roma colgando junto a su cintura. Nos miramos a los ojos hasta que él me habla. Tardaste más en llegar de lo que esperábamos. ¿Qué le hiciste a todo? Simplemente me encojo de hombros antes de que mis ojos se agranden cuando escucho un fuerte paso directamente detrás de mí. Una figura pasa corriendo a mi lado mientras aparece un enorme corte en mi hombro. La sangre brota de mi herida mientras miro hacia adelante y miro una figura sosteniendo una katana. Chasqueo mis labios antes de hablarles. ¿Entonces todavía estás aquí, Kusakabe? Pensé que te había matado en la azotea. Miro su torso y veo que el enorme corte que cruzaba su pecho ha desaparecido. Me quedo mirando el corte hasta que mi cerebro hace clic y aprieto los dientes, molesto. Parece que Shoko está aquí. Con razón fueron a curar sus heridas. Respiro profundamente para calmar mis emociones. Necesito recuperar el control de esta situación. Si siguen cambiando para curarme, lentamente me desintegrarán y eventualmente me matarán. Necesito descubrir dónde se esconde Shoko. Miro la espada de Kusakabe. La katana que está usando es la de Miwa. No es de extrañar que me haya golpeado antes en lugar de cortarme. Parece que han estado planeando esto por un tiempo. El túnel se queda en silencio. Solo se puede escuchar el sonido de las gotas de agua que caen del techo. Respiro profundamente mientras Nanami y Kusakabe se ponen en posición y me miran furiosamente. Siento su mirada penetrante observando mi cuerpo hasta que muevo mi dedo y les envío un enorme y afilado trozo de cuerda. Sus ojos se abren mientras se agachan bajo la cuerda entrante. La cuerda vuela sobre sus cabezas hasta que reduzco la distancia entre mí y la cuerda voladora que aparece directamente encima de Nanami lanzando una patada de hacha que él bloquea por poco con su espada. Una onda de choque se produce cuando salto de la espada de Nanami mientras volteo sobre Kusakabe antes de girar y golpear mi pie en la barbilla de Kusakabe haciéndolo tropezar hacia un lado. Kusakabe aprieta los dientes mientras recupera el equilibrio antes de mirar por encima de mi hombro. Miro hacia atrás confundida mientras luces brillantes iluminan mi cuerpo haciéndome entrecerrar los ojos. Un fuerte cuerno ruge haciendo que mis oídos zumben.
Observé las luces brillantes acercándose a mí mientras un solo pensamiento pasaba por mi mente. Hay un tren que viene directamente hacia nosotros. Probablemente podría congelarlo con mi técnica maldita, sin embargo, si solo, antes de terminar mi pensamiento al unísono, Nanami y Kusakabe se abalanzan hacia mí blandiendo sus armas. Mis ojos se dilatan mientras congelo sus movimientos, deteniéndolos en seco hasta que de repente aparece un corte en mi cuello. Observo la sangre salir de mi cuello confundida mientras Kusakabe recupera sus movimientos y salta hacia mí cortando su espada. Deslizo por poco la hoja mientras corta mi mejilla derecha. Lanzo un poderoso gancho que conecta con la barbilla de Kusakabe lanzándolo al aire con sangre saliendo de su nariz. Veo a Kusakabe volar hacia el techo del túnel antes de que Nanami aparezca directamente frente a mí blandiendo su espada. Mis ojos se dilatan mientras congelo su espada y detengo su movimiento. Observo cómo la espada se congela en el aire hasta que Nanami la suelta y se lanza hacia mí para atacarme. Mi cuerpo se ve obligado a retroceder mientras mis piernas se levantan en el aire. Miro hacia atrás y veo dos luces brillantes hasta que Nanami y yo atravesamos la ventana de cristal del tren. Trozos de vidrio rotos salen volando salvajemente cuando aterrizo primero en el piso de la cabina del tren con Nanami aterrizando encima de mí. Empujo a Nanami fuera de mí antes de ponerme de pie. Respiro profundamente mientras Nanami se levanta con cautela. Se apoya en la pared del tren respirando pesadamente hasta que mira su reloj molesto y habla. Parece que tendré que hacer horas extras. Lo miro desconcertado hasta que se abalanza sobre mí lanzándome un jab que detengo. Inclino mi cuerpo para deslizarme por encima de la cabeza antes de golpear mi hombro contra la mandíbula de Nanami. Nanami aprieta los dientes de dolor antes de lanzar una patada. Cruzo los brazos bloqueando la patada hasta que mis brazos se vuelven borrosos y agarro el talón de Nanami, tirándolo del suelo. La cabeza de Nanami se estrella contra el suelo antes de que salte encima de él y golpee mi puño directamente en su cuenca derecha. La sangre comienza a cubrir a Nanami mientras le golpeo repetidamente la cara con el puño. Se escuchan golpes cuando le golpeo la cara con el puño hasta que siento que algo se acerca a mí. Miro hacia arriba antes de que un pequeño mono con guantes de boxeo atraviese la ventana rota. La muñeca maldita lanza un puñetazo que me golpea en la cara. Se produce una onda de choque cuando mi mano se arrastra por el suelo antes de que mi cuerpo salga volando a través de las puertas del tren. Entro en la sección de pasajeros del tren mientras la muñeca maldita corre hacia mí hasta que apunto mi mano hacia adelante y varios fragmentos de vidrio incrustados en mi palma aumentan de tamaño y se disparan hacia la muñeca maldita cortándola en pedazos. Me siento en el suelo del tren mirando la muñeca destrozada con una expresión divertida en mi rostro. Parece que Yaga hizo esa muñeca solo para ofender. Si esos pocos fragmentos de vidrio lo destruyeran. Me quedé mirando la muñeca destrozada hasta que de repente una voz habló hacia mí. ¿De qué estás sonriendo? Mis ojos se abren cuando giro mi cabeza hacia la izquierda antes de ver a Kusakabe sentado en un asiento con su katana apoyada en su pierna izquierda. Me mira con intención asesina envolviendo sus ojos. Le sonrío mientras su brazo derecho se vuelve borroso y habla. Dibujo rápido. Kusakabe aparece a mi lado empuñando su espada. Rápidamente ruedo hacia mi derecha esquivando por poco la espada antes de levantarme del suelo y lanzarme en el aire. Mis pies aterrizan en la parte superior del carro antes de lanzarme desde el techo y lanzarle un puñetazo a Kusakabe. Los ojos de Kusakabe se abren cuando gira su espada bloqueando mi golpe. Se produce una onda de choque cuando su katana se sacude rápidamente. Le sonrío mientras el espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca crece rápidamente sorprendiéndolo. La serpiente ataca a Kusakabe y le clava sus colmillos en el hombro, haciéndolo apretar los dientes en agonía. Al ver una oportunidad, giro la katana de Kusakabe y le golpeo el ojo con el talón, lanzándolo hacia atrás mientras la serpiente suelta sus mandíbulas del hombro de Kusakabe. El cuerpo de Kusakabe se estrella contra los asientos del tren mientras yace allí dolorido. La serpiente lo mira moviendo sus brazos mientras trepa por mi pierna antes de envolverse alrededor de mi muñeca. Reduzco la serpiente a su tamaño normal mientras miro a Kusakabe, quien me mira con ojos nublados hasta que escucho el sonido de pasos. Miro hacia la cabina del tren y veo a Nanami caminando hacia mí con la cara y el cuerpo cubiertos de sangre. Mira al maltratado Kusakabe antes de sonreír y asentir. Instantáneamente después, ambos cuerpos parpadean y se reemplazan por muñecos malditos de color azul oscuro. Una de las muñecas malditas sostiene un pico de metal antiguo. Miro a las muñecas confundida hasta que la muñeca con las manos vacías se abalanza sobre mí salvajemente.
Muevo mis manos y envío un trozo de cuerda afilado hacia la muñeca que carga. La cuerda corta limpiamente la cabeza de la muñeca haciendo que el relleno salga de su cuerpo. El muñeco se desploma en el suelo mientras miro su cadáver antes de darme cuenta de que el otro muñeco ha desaparecido. ¿A dónde diablos se fue? Miro a mi alrededor tratando de encontrar la muñeca, pero no puedo encontrarla. Dejé escapar un fuerte suspiro antes de sentarme en uno de los asientos del tren. Comencé a curar las heridas de mi capítulo 104. El pináculo de la hechicería. Bienvenidos a mi patio de recreo. Dice el director Yaga sentado sobre un montón de muñecos malditos mirando a Mute, quien lo mira confundido. Una sonrisa aparece en el rostro de Yaga mientras habla con Mute una vez más. Pareces tener bastante conocimiento sobre la energía maldita, viendo lo refinada que es tu energía. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Si cientos de muñecos malditos se colocan dentro de la habitación, ¿qué pasará? Mute mira a los muñecos malditos tratando de descubrir qué está insinuando Yaga. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, Yaga habló. Parece que no lo estás entendiendo. Así que déjame darte una pista. Tengo que colocar núcleos dentro de estas muñecas para que puedan moverse, y si hay cientos de núcleos en la misma habitación. ¿Qué pasará si un núcleo es destruido al lado de otro? Después de escuchar a este mudo, los ojos se abrieron y finalmente se dio cuenta de lo que Yaga estaba insinuando. Mute miró hacia atrás y vio que el agujero que creó al golpear su cuerpo contra la pared ahora estaba tapado con concreto. Mute volvió a mirar a Yaga antes de chasquear los labios. Básicamente, Yaga había llevado a Mute a una trampa enorme. Cada vez que Mute destruye el núcleo de una muñeca maldita en lugar de ser destruido, el núcleo volaría hacia otra muñeca maldita, lo que haría que las muñecas se hicieran más fuertes. Mute eventualmente se cansaría y sería derrotado por la horda de muñecos malditos. Mute podría detener a la horda usando su técnica maldita, sin embargo, eventualmente, se quedaría sin energía y perdería. El plan de Yaga era casi perfecto pero no esperaba nada. Yaga estuvo observando la fuerza de Mute todo el tiempo que luchó contra todo y los otros de primer grado. Y basó la cantidad de muñecos malditos que creó en esa batalla. Sin embargo, sin que Yaga lo supiera, Mute se había estado limitando activamente durante toda la pelea para lograr un objetivo simple. Mute sabía que estaba clasificado como un grado especial, pero todavía sentía que había una brecha enorme entre él y los otros grados especiales con los que luchó. Para compensar este hecho, Mute decidió luchar contra todos los de primer grado como lo había hecho en el pasado para ver cuánto mejoraba. Pero durante su batalla, se dio cuenta de que no lo estaba haciendo mucho mejor, por lo que decidió dejar de contenerse e intentarlo al máximo, pero aún así no ganó tan fácilmente como esperaba. Mudo ahora, en su cabeza duda de su fuerza. Pero, sin que Mute lo supiera, la razón de sus luchas no fue porque se estuviera conteniendo, sino porque dudaba en actuar. Durante todo el tiempo que Mute estuvo en este mundo maldito, siempre estuvo bajo el mando de alguien. No sabe lo que significa tener verdadera fuerza. Mute siempre dudó de sí mismo, lo que a su vez debilitó su fuerza. Mute estaba preocupado por lo que sucedería en el futuro en lugar de centrarse en lo que estaba sucediendo en el presente. Yaga miró a Mute mirándolo a la cara hasta que de repente un escalofrío recorrió su columna haciendo que el sudor corriera por su rostro. Yaga sintió como si algo hubiera cambiado en Mute. La energía maldita que rodeaba su cuerpo se había detenido. Mute soltó una risita cruel mientras se pasaba la mano por el cabello negro. Hasta que se puso en cuclillas. Como la primera vez que usó su técnica innata, apareció una fórmula en el cerebro de Mute. Mute intentó procesar esta fórmula mientras se agachaba, bajaba la cabeza y miraba la hierba verde brillante. Al ver que algo extraño estaba sucediendo, Yaga rápidamente agitó sus manos ordenando a los muñecos malditos que se abalanzaran sobre Mute. El sonido de cientos de pasos resonó cuando los muñecos malditos corrieron y saltaron hacia el mudo en cuclillas. Las muñecas se acercaron cada vez más mientras Mute levantaba lentamente la cabeza y sonreía mientras miraba fijamente a Primpikal Yaga. El acto de mirar a Mute a los ojos hizo que el corazón de Yaga latiera rápidamente. Yaga ahora supo que algo malo estaba sucediendo mientras observaba cómo la boca de Mute se abría y decía dos palabras. 105 Capítulo 105. Un minuto. Expansión de dominio. Un acto de vitalidad. Los ojos del director Yaga se abrieron mientras el aire a su alrededor comenzaba a deformarse. Su corazón latía rápidamente mientras cruzaba los dedos y su energía maldita comenzó a volar fuera de su cuerpo. Los cientos de muñecos malditos dejaron de correr hacia Mute en cuclillas y, en cambio, retrocedieron creando un enorme muro entre Yaga y Mute.
Yaga respiró hondo mientras miles de pensamientos pasaban por su mente. Se preparó para su muerte mientras contaba mentalmente la cantidad de segundos que habían pasado. 1, 2, 3, 5, después de contar por varios segundos más una mirada confusa apareció en el rostro de Yaga. La barrera utilizada en la expansión del dominio aún no se había formado. Yaga rápidamente chasqueó los dedos y formó un agujero en la enorme pared de muñecos malditos. Los ojos de Yaga atravesaron el agujero y miraron a Mute, que todavía estaba agachado mirando directamente a la enorme pared de muñecos malditos. ¿Había fallado la expansión del dominio de Mute? Pero el director Yaga sabía que ese no era el caso. Por alguna razón, todavía se sentía como si estuviera en expansión de dominio. Las manos de Yaga comenzaron a temblar hasta que abruptamente el cuerpo agachado de Mute desapareció. Antes de que Yaga pudiera reaccionar, Mute reapareció junto a él apoyado en su hombro. Una risa sin corazón entró en los oídos de Yaga mientras Mute hablaba. ¿Cómo te sentiste en el último minuto de tu vida? Yaga miró a Mute antes de girarse y lanzar un rápido puño hacia atrás directamente a la barbilla de Mute. Sin embargo, antes de que el puño pudiera conectarse, un fuerte sonido resonó reventando los tímpanos de Yaga mientras se formaba instantáneamente una barrera, atrapando a Yaga dentro. Yaga miró a Mute en estado de shock mientras, fuera de la barrera de expansión del dominio de Mute. Se podía ver a Nanami y Kusakabe mirando preocupados la barrera negra. Kusakabe, sin perder tiempo, rápidamente se abalanzó hacia la barrera empujando su espada. La punta de su katana se estrelló contra la barrera antes de que un fuerte crujido entrara en los oídos de Kusakabe y la hoja se hiciera añicos. Kusakabe miró confundido su katana destrozada antes de mirar a Nanami y hablar. Si el exterior de esta barrera es tan resistente seguramente, el interior es lo suficientemente débil como para que Yaga se rompa. Nanami asintió con la cabeza en acuerdo y también miró la barrera confundido aún, sin que Nanami y Kusakabe lo supieran, esta no es una barrera promedio, sino una creada por un voto. La expansión del dominio de Mute Act of Vitality es diferente en un solo sentido. La expansión del dominio de Mute tarda exactamente 1 minuto en formarse por completo. Este único minuto podría significar la muerte en una batalla cuerpo a cuerpo con otro hechicero poderoso. Pero el beneficio para Mute es que, si puede sobrevivir 1 minuto, le espera una enorme recompensa. El dominio de Mute se activará automáticamente después de que pase 1 minuto, anulando a su vez cualquier dominio presente, sin importar cuán fuerte sea el dominio del enemigo. El acto de sobrevivir 1 minuto es la razón por la que la expansión del dominio de Mute se llama un acto de vitalidad. Sobrevivir al minuto demuestra la vitalidad de Mute. También hay más bonificaciones para el dominio de Mute. Por ejemplo, la barrera formada por Mute es irrompible sin importar la fuerza infligida en el exterior o el daño que reciba el cuerpo de Mute. La única forma en que la barrera puede dejar de existir es si Mute lo cancela él mismo. Y la técnica principal del dominio de Mute es interesante, por decirlo menos. Pero la explicación tendrá que esperar mientras la barrera negra frente a Nanami y Kusakabe se desvanece abruptamente, revelando a Mute de pie sobre la enorme pila de muñecos malditos. Los ojos de Nanami se abrieron al ver que faltaba la mitad superior de Primpikal Yaga. Todo el cuerpo de Mute estaba cubierto por la sangre de Yaga mientras miraba hacia Kusakabe y Nanami. Kusakabe observó con horror cómo el rostro de Mute comenzó a arrugarse cuando una sonrisa espeluznante apareció en su rostro y su cuerpo parpadeó. Antes de que Kusakabe pudiera reaccionar, una poderosa patada golpeó su pecho impulsando su cuerpo a través de la pared de concreto detrás de él. Los ojos de Nanami se fijaron en el cuerpo de Mute antes de que sus dedos comenzaran a temblar y, por puro instinto, se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe que recorrió su cuerpo. La fuerza del golpe hizo que el cuerpo de Nanami se deslizara hacia atrás mientras el sudor corría por su rostro. El sudor goteó de su barbilla antes de que la pierna derecha de Mute parpadeara y una patada golpeara la barbilla de Nanami haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. El cuerpo de Nanami fue lanzado hacia atrás por la patada que voló a través del agujero creado por Kusakabe. Nanami dio una voltereta en el aire y se detuvo bruscamente en las vías del tren. Nanami cayó sobre una rodilla mientras respiraba pesadamente. No podía seguir los movimientos de Mute en absoluto. Mute había alcanzado otro nivel en comparación con él. Nanami se levantó con cautela mientras miraba preocupado hacia adelante hasta que, en una fracción de segundo, unos nudillos aparecieron directamente frente a los ojos de Nanami. El aire envolvió el golpe veloz como un rayo mientras Mute miraba a Nanami con los ojos dilatados.
Mute se concentró en su golpe acercándose rápidamente a la cara de Nanami hasta que el poderoso golpe golpeó directamente en su nariz. El puñetazo rompió la nariz de Nanami mientras un rayo negro brotaba del puño de Mute. El relámpago salió disparado salvajemente cuando el golpe levantó a Nanami, lanzándolo a través del techo del túnel,